Javier Sicilia, como de costumbre, escribe su columna de opinión en Proceso. Estoy de acuerdo en gran parte de lo que dice, habla de la unidad antes de la elección y de varias acciones que se tienen que contemplar si es que no se quiere regresar a lo mismo. Hay dos, tres cosas en las que no comparto su opinión, por ejemplo eso de unirse a Ahora, o sea, poner a este movimiento de Ahora como la cabeza de una organización. Desde ese principio está mal porque no sería horizontal, ya habría líderes, Álvarez y Casa, y también habla de Cuauhtémoc Cárdenas. Sin embargo, los puntos que toca sobre lo que se ve en este momento previo a ese 2018 que cada vez se acerca más y lo que se tiene que hacer desde su perspectiva me parece muy decente. Les comparto lo que dice. Después de los fraudulentos, de hecho, su columna se llama Antes de 2018 debe renovarse el INE. Después de los fraudulentos comicios en el Estado de México y en Coahuila y de la corrupción de las autoridades del Instituto Nacional Electoral, que decidieron ignorar y ocultar la información sobre el tema y legalizar así la corrupción de esos procesos, es evidente que las próximas elecciones serán nuevamente las de la ignominia y el fraude. No hay, como el 18 de julio lo denunció el movimiento Ahora y Cuauhtémoc Cárdenas, condiciones para una elección limpia, digna y confiable en 2018. Con esas reglas de juego, quienes se sienten a la mesa electoral lo único que harán es convalidar la ignominia, el fraude y lo que desde entonces ha estado detrás de ello: la corrupción, el asesinato, las desapariciones, las fosas clandestinas, la colusión de autoridades con el crimen organizado, la destrucción de territorios, pueblos y comunidades, la impunidad, la indefensión y la miseria. La lucha electoral, por lo tanto, no está en las urnas de 2018, como muchos piensan, está antes, en la lucha de todos por hacer, como lo señaló Ahora, que quienes integran el Consejo General del INE renuncien y sean sustituidos por personas que tengan la confianza de la gente y se apeguen a los principios constitucionales que la ley les confiere, y que esas nuevas autoridades, además de garantizar la equidad de voto, vuelvan a celebrar las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Si esto no se hace, la ignominia y el fraude, cuyos paradigmas son 1910 con Madero, 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas y 2006 con Andrés Manuel López Obrador, volverán a repetirse de forma más brutal y perversa, dadas las condiciones de violencia y de ingobernabilidad que vive el país. Hay en este sentido dos momentos que deberían repetirse, pero no después de las elecciones, como entonces sucedieron: la protesta de Cuauhtémoc Cárdenas al lado de doña Rosario Ibarra de Piedra y Manuel Cloutier en 1988 y la toma de la avenida Reforma de la Ciudad de México en 2006. Lo primero debe hacerse ya. Todas las partes sanas de los partidos deberían coaligarse con el movimiento Ahora y Cuauhtémoc Cárdenas con el fin de cambiar a nuestras autoridades electorales y celebrar nuevas elecciones en el Estado de México y en Coahuila. El segundo momento debería suceder solo si hay una negativa autoritaria a que eso se realice. Entonces habría que llamar no a la toma de Reforma, sino a una movilización y a un paro nacional hasta que esto se cumpla, se depuren las reglas del juego y se tengan elecciones en 2018 que se aproximen a una realidad democrática. Por desgracia, como lo ha señalado Sergio Aguayo, no hay lugar. Los partidos son cómplices de este estado de cosas. Las elecciones en el Estado de México fueron descritas como elección de Estado por el PAN, el PRD y Morena. A los pocos días olvidaron el calificativo y, como si nada hubiese sucedido o lo acaecido fuera un vago recuerdo, dedicaron su energía a pensar en los cargos que disputarán en 2018. Que lo entiende el que lo quiere entender. Acá se lo explica Sicilia. Parece, en ese sentido, que AMLO no aprendió la lección y se dispone, al igual que en 2006, a sentarse una vez más a una mesa de juego vomitada y con las cartas marcadas, en la que evidentemente se hará trampa otra vez. Si lo hace así, no tendrá derecho a reclamar. Quien a sabiendas se sienta a jugar con tramposos y una mesa de juego diseñada claramente para ello, jamás tendrá el derecho de protesta. Su protesta, como sucedió con la toma de Reforma, que debió hacerse antes para buscar limpiar el proceso electoral, será siempre ridícula.
Si no cambiamos las reglas del juego en este momento, nadie, es la lección inobjetable de las recientes elecciones, que no esté vinculado con la corrupción, el crimen organizado, el uso de recursos públicos y privados ilegales, la propaganda disfrazada de programas sociales, la manipulación de la ignorancia, de la miseria y del dolor de la gente, podrá asumir el poder. En el tema electoral, que parece ocupar todo el imaginario público y unificar a la nación, la única lucha que en estos momentos vale la pena de ser librada es por una coalición de todos para cambiar a las autoridades del INE, cuya corrupción y sometimiento bovino a los intereses de Enrique Peña Nieto y del priismo son tan absolutos como claros, para anular y volver a hacer elecciones en el Estado de México y transitar con legitimidad hacia el proceso electoral de 2018. Ir hacia él como si los inmensos fraudes que se cometieron en esas entidades no hubiesen sido, y como si los consejeros del INE no hubiesen traicionado a la nación al ocultar y negarse, como era su mandato, a investigar la documentación sobre el fraude, les entregaron el movimiento, sobre el fraude que investigar la documentación que sobre el fraude, les entregaron el movimiento Ahora y los partidos, y decretar con ello la normalidad de esas elecciones es simplemente convalidar el estado de cosas que nos ha sumido en la ingobernabilidad, la violencia sin límite, la impunidad, el sufrimiento y el cinismo, y aceptar que vuelva a escupirse sobre la democracia y el resto y los rostros de todos. Entonces lo más digno sería no ir a las urnas y continuar desde las trincheras de la reserva moral del país, resistiendo a la barbarie y buscando caminos alternos a la degradación moral y política del país. Además, opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, refundar el INE y declarar nulas las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Interesante, muy interesante, hasta aquí lo que dice Cecilia, muy interesante lo que propone, compas. No estoy de acuerdo con él en que haya punta de lanza o alguien en la cúpula de este movimiento, pero desde hace ya bastante tiempo lo viene proponiendo. A diferencia de lo que haría, por ejemplo, el PAN, el PRD, Morena, el Congreso Nacional Indígena no participa con la intención de ganar. Eso es un punto a destacar. Participa con la intención de hacer visible lo que está ocurriendo, y en ese sentido va en total concordancia con lo que dice Javier Sicilia. Si se sientan a la misma mesa vomitada a querer ganarle las elecciones a los tramposos del INE, apoyados por el cártel del PRI, si se sientan a hacerlo, no tendrán derecho a reclamar, porque se está advirtiendo que en 2018 volverán a imperar las reglas de los que mandan en el país. Ahí se los dejo para que lo piensen. Saludos.